Volví para su cumpleaños, y mi padre preguntó, ¿quién invitó a esta desconocida? Yo sabía que volver no iba a ser fácil. Lo supe desde el momento en que hice la reserva del vuelo. Desde el segundo en que empujé la maleta por el pasillo del aeropuerto con la mano temblorosa. Desde el mensaje sin respuesta que envié a mi hermana 3 días antes del cumpleaños de papá. Llego el viernes por la tarde. Si necesitas ayuda con los preparativos, dime. No hubo respuesta. Solo el cheque azul. Como si el silencio también quisiera advertirme que aún no era bienvenida. Y sin embargo, volví. Después de 5 años sin pisar esa casa, sin ver sus caras, sin escuchar el tono de voz de papá que siempre tenía más juicio que cariño. Volví porque era su cumpleaños número 70. Porque, al fin y al cabo, era mi padre. Porque, a pesar de todo, una parte tonta de mí, aún esperaba que se alegraran de verme cruzar la puerta. Llegué con un regalo envuelto con esmero. Una botella de su vino favorito y un libro antiguo de historia naval que me costó semanas encontrar. Vestida con algo sencillo, pero bonito. Ni demasiado arreglada, ni demasiado informal. Cuidando hasta el último detalle, como si fuera a presentarme a un examen que no sabía si quería aprobar o quemar. La puerta estaba entreabierta, el jardín iluminado, y desde fuera se oía música suave y risas conocidas. Tragué saliva. Respiré hondo. Crucé la verja. Nadie me vio al principio. O mejor dicho, me vieron, pero hicieron como que no. Mi tía Ángela giró la cabeza hacia mí, y luego volvió al brindis como si no hubiera pasado nada. Mi prima Sofía, con quien solía compartir veranos enteros de secretos y helados, simplemente se dio la vuelta. Y mi madre ni siquiera se levantó de la silla. Solo bajó la mirada al plato, como si las servilletas fueran de repente lo más interesante del mundo. Fui yo quien rompió el hielo. «Hola». Dije eso. Solo eso. Y fue entonces cuando lo escuché. La frase que me atravesó más que cualquier silencio. Mi padre, con una copa en la mano, mirando hacia la zona de la entrada. No me miraba directamente. Pero su voz sí me apuntó. ¿Quién invitó a esta desconocida? Unos segundos de pausa. De esos que se sienten como si el mundo se hubiera detenido. Nadie se rió. Nadie dijo papá, no seas así. Nadie se levantó. Nadie me abrazó. El regalo comenzó a pesar en mis manos como si tuviera piedras dentro. Y mis piernas, que habían recorrido kilómetros para volver a ese lugar, ya querían correr en dirección contraria. Burbuja de diálogo comenta: volví aunque me dijeron que no si alguna vez regresaste a un lugar donde no te esperaban, pero igual te plantaste con dignidad. La tía Ángela fue la primera en romper la incomodidad. Se acercó, no para darme la bienvenida, sino para tomarme del brazo como si yo estuviera invadiendo un espacio ajeno. Tal vez, fue una confusión, susurró con una sonrisa tensa. Quizá pensaste que era una buena idea, pero no avisaste a nadie. Sí avisé, respondí con voz firme, aunque por dentro me deshacía. ¿A quién?, preguntó ella, fingiendo amabilidad. A Laura, dije, refiriéndome a mi hermana. Le mandé mensaje. Mi hermana se encogió de hombros desde la otra punta del patio. No lo vi. Lo siento. Mentira. Lo había visto. Todos los mensajes tienen registro. Pero ya era claro, habían decidido ignorarme como familia, y ahora estaban fingiendo que nunca fui parte de ella. Tuve que decidir en segundos si quedarme o marcharme. Si enfrentar aquella humillación o dejarles con el recuerdo de mi espalda alejándose otra vez. Y, contra todo pronóstico, me senté. Sí, me senté. No por ellos. No para rogar. No para buscar migajas de aceptación. Me senté porque quería mirarles a los ojos. Quería que supieran que esa desconocida aún tenía nombre. Y dignidad. Coloqué el regalo sobre la mesa. «Feliz cumpleaños, papá», dije sin tartamudear. Él me miró por fin. Pero no fue una mirada de padre. Fue la de un hombre que no reconocía ni quería reconocer. «Yo no pedí ese libro», contestó. Las risas nerviosas de fondo se clavaban como alfileres. Pero yo mantuve la cabeza en alto. Y pensé, ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo una hija se convierte en extraña? ¿En qué momento te borran del álbum familiar sin siquiera avisarte? Y sin embargo, no me fui. Porque a veces, la mejor forma de luchar no es gritar. Es permanecer. Tachuela de pizarrón de corcho: suscríbete si alguna vez volviste a un lugar donde fingieron no conocerte, pero te quedaste para demostrar que tu historia no se borra tan fácil. No supe cuánto tiempo estuve sentada ahí, frente a un grupo de personas que me miraban como si yo hubiera interrumpido una obra de teatro a mitad del acto.
Mi madre evitaba mi mirada con tanta precisión que casi parecía un deporte. Mi hermana hacía como que hablaba con sus hijos, pero los niños ni siquiera le estaban respondiendo. ¿Y mi padre? Mi padre estaba justo delante de mí, sirviéndose otra copa como si yo fuera parte del mobiliario. De vez en cuando lanzaba una mirada rápida, como para asegurarse de que aún seguía ahí. Como si esperara que en algún momento me levantara, me disculpara por respirar y me fuera. Pero no. Yo ya había huido suficiente en esta vida. Esta vez no sería yo la que se levantara. El brindis continuó como si nada. Los chismes sobre vecinos, los planes del crucero de fin de año, las bromas sobre los kilos que habían ganado todos desde la pandemia. Todo eso, con una hija pródiga sentada justo en medio del jardín como si fuera una nota al pie que nadie quiere leer. Fue entonces cuando llegó él. Daniel. Mi primo Daniel, el único que durante mi adolescencia me trataba como si valiera algo. El que me enseñó a montar bicicleta, el que me cubría cuando llegaba tarde, el que me prestaba su reproductor MP3 sin pedir nada a cambio. Cuando me vio, se detuvo en seco. Y a diferencia del resto, se le notó en la cara que no sabía que yo vendría. ¿Tú? Susurró, como si dijera mi nombre completo con solo esa palabra. Asentí. Yo. Él no fingió. Se acercó, me abrazó. Fue un abrazo corto, con tensión, como si supiera que abrazarme públicamente era políticamente incorrecto en esa familia. Pero fue sincero. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier cosa. No te esperaban, ¿verdad? Ni siquiera me recordaban, parece. Daniel miró a su alrededor, luego se sentó conmigo. Las conversaciones alrededor bajaron de volumen como si mi presencia ahora fuera contagiosa. Yo tampoco vengo mucho, me dijo. No después de lo de mamá. Claro. Su madre, mi tía Miriam, había sido desheredada por insubordinación familiar. También conocida como decir lo que pensaba. No sabía que papá todavía estaba tan molesto contigo, añadió. No estoy segura de que sea enojo, le respondí. Creo que es más fácil para él pretender que nunca existí, que aceptar que me fui sin su bendición. La conversación se interrumpió cuando una de mis primas se acercó a dejar un plato de comida en mi mesa. No me lo entregó. Lo dejó con brusquedad, sin mirarme. Eso fue idea de mamá, murmuró Daniel. Lo sé. Ella no es así. No te preocupes, le dije. Aprendí hace años a comer con el estómago lleno y el alma vacía. Entonces ocurrió algo inesperado. Papá se levantó, micrófono en mano. Gracias a todos por venir, comenzó. Este es un día importante para mí, no solo por cumplir años, sino por estar rodeado de quienes verdaderamente han estado siempre a mi lado. La frase no era inocente. Era una flecha. Y todos lo sabían. Gracias a mis hijas, Laura y Sofía, dijo, ignorando por completo mi presencia. A mis nietos, a mi maravillosa esposa. Cada palabra era como una cuerda que apretaba el nudo de mi garganta. Ni una mención. Ni un guiño. Ni siquiera una compañía que pudiera sugerir que yo estaba en su línea de visión. Y cuando levantó su copa y todos hicieron lo mismo, sentí que el mundo me pedía una decisión. Quedarme y seguir escuchando como borraban mi existencia. «Oh, papá», interrumpí, sin pensarlo. Se hizo el silencio. ¿Puedo decir algo? Él bajó lentamente la copa. La mitad de los presentes me miraron como si acabara de tirar un plato al suelo. No estoy aquí para arruinarte la fiesta, dije. Estoy aquí porque aún tengo cosas que decir. Porque soy tu hija, aunque te hayas olvidado. Y con eso me levanté. Saqué de mi bolso una carta doblada. Una carta que escribí hace 3 años, pero que nunca tuve el valor de enviar. Y empecé a leer. No a gritos. No con odio. Con voz firme. Con la voz de alguien que por fin dejó de tener miedo de hablar. La carta que sostenía en mis manos no era solo papel. Era mi infancia comprimida. Era cada vez que me sentí menos, cada vez que fui tratada como un error, solo por no parecerme a los ideales que mi padre tenía en su cabeza. Papá, si estás escuchando esto, significa que al fin decidí no callarme más. Empecé a leer con voz firme, temblorosa solo en las orillas. Nadie respiraba. Ni una copa de vino se movía. Ni un camarero pasó en ese momento. No escribí esta carta para que te sientas culpable. La escribí porque una parte de mí todavía te quiere, aunque tú te hayas encargado de arrancarla a tirones. Me fui porque necesitaba salvarme, no porque quería herirte. Miré a mi padre mientras leía. No me sostenía la mirada. Miraba al piso, a la copa.
A cualquier cosa menos a mí. Y sí, tal vez no fui como Laura, como Sofía. Tal vez no fui dócil. Pero fui auténtica. Y nunca entendiste que esa era mi forma de querer. Sentí como mi voz crecía mientras avanzaba. Como si toda la niña que fui durante años se estuviera desatando de una sola vez. Te quise incluso cuando me dijiste que no hablara tanto. Incluso cuando me mirabas con desdén cada vez que defendía algo distinto a ti. Te quise incluso cuando fingiste que no me veías en Navidad. Incluso cuando me dijiste que mi beca era una pérdida de tiempo y que nunca sería nadie. Daniel me miraba con los ojos vidriosos. Mi hermana menor se removía incómoda en su silla. Mi madre, esa mujer siempre perfecta y medida, ahora solo tenía un gesto helado en el rostro. Un gesto de alguien que se da cuenta, demasiado tarde, de todo lo que permitió. Yo sé quién soy. Me reconstruí con las piezas que tú no quisiste. Pero esta carta no es un reproche, es un cierre. Porque me cansé de andar mendigando amor a quien ya decidió no darlo. Al terminar de leer, no hubo aplausos. No los esperaba. Lo que hubo fue algo más poderoso. Silencio real. Silencio que pesa. Silencio que duele. Silencio que habla. Me senté. No tenía hambre, pero cogí un trozo de pan. Tenía la garganta seca. No de nervios, sino de haber guardado demasiado. Papá se levantó. Pensé que respondería. Que tal vez soltaría alguna de sus frases elegantes, de esas que usa para salirse de todo con gracia. Pero solo dijo, ¿alguien más quiere decir unas palabras? Y volvió a sentarse. Ese fue su gracias. Ese fue su lo escuché. Ese fue su te veo. Nada. Absolutamente nada. El resto del almuerzo transcurrió en tensión. Nadie quería ser el primero en romper la burbuja de lo incómodo. Mi madre se acercó a mí, no para abrazarme, no para consolarme. Eso estuvo fuera de lugar, me dijo en voz baja. La miré. ¿Más fuera de lugar que 20 años de silencio? Ella no respondió. Solo me dio la espalda. Daniel, en cambio, se quedó conmigo. Me acompañó hasta el final. Me ayudó a recoger mis cosas. Me dijo, nunca te vi tan fuerte. Tan tú. Nunca me dejaron serlo, le respondí. Hoy me lo permití. Antes de irme, pasé junto a papá. Le extendí la carta. Quédatela, le dije. No porque la merezcas, sino porque yo la necesitaba fuera de mí. Me miró por primera vez. Solo por un instante. Y lo que vi no fue enojo. Fue miedo. Miedo de que yo, al final, haya podido florecer sin él. La casa volvió al silencio después del almuerzo, pero el ruido dentro de mi cabeza no. Las miradas que esquivaban la mía. El eco de mi carta aún flotando en las paredes. El orgullo que sostenía a mi padre en pie y la hipocresía que empapelaba cada rincón de esa familia. Me refugié en el viejo jardín del fondo. Aquel donde de niña me escondía a llorar. El que mi madre mandó replantar porque las enredaderas daban mala imagen. Me senté en el banco de piedra, como antes, y pensé que tal vez no quedaba nada mío ahí, hasta que escuché pasos. Era Sofía. Mi hermana. La favorita. La perfecta. Tienes agallas, me dijo sin rodeos. No supe si era un halago o una advertencia. No lo hice para causar un escándalo, le respondí. Lo hice porque ya no me cabía en el cuerpo. Ella asintió. Se sentó a mi lado. Yo también tenía cosas que decirle. Pero nunca lo hice. Tú eras la que siempre tuvo su aprobación, le solté, sin filtro. Eso no quiere decir que me sintiera libre, respondió. Y ahí entendí algo. A veces el favoritismo no es un privilegio. Es una prisión de expectativas. Ella vivía complaciéndolo. Yo, sobreviviéndolo. Nos quedamos en silencio un rato. ¿Y mamá? Pregunté. Está enfadada contigo. Pero más consigo misma. Nunca supo defendernos. A ninguna. Antes de irme, pasé al baño. Y fue allí donde escuché lo que no debía. ¿Y si lo que dice es cierto? Era mi madre hablando con mi padre. No empieces. Ella siempre quiso llamar la atención. No, Jorge. Esta vez no se veía desesperada, se veía decidida. Mi corazón dio un vuelco. Tal vez, solo tal vez, una grieta se había abierto. Tal vez había plantado algo. Salí sin hacer ruido. No necesitaba más batallas. Ya había ganado una, recuperar mi voz. Daniel me esperaba afuera con las llaves del coche en la mano y una mirada que decía más que 1000 palabras. ¿Todo bien?, me preguntó. No.
Pero por primera vez no necesito que lo esté. Mientras manejábamos, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé. Contesté. Hola, soy Clara, la asistente legal de tu padre. Me tensé. ¿Qué ocurre? Él pidió que le ayudara a revisar su testamento. Quería saber si necesitaba modificarlo. ¿Y por qué me llamas? Porque, según él, tal vez ahora quiera incluirte. Me quedé en silencio. Ni una lágrima. Ni una sonrisa. Solo un pensamiento. No me interesa su dinero. Me interesaba su respeto. Pero ni lo uno ni lo otro me definen ya. Volver a mi ciudad fue una mezcla de alivio y vértigo. Por un lado, dejaba atrás el teatro emocional de mi familia. Por otro, regresaba con una herida que aún latía. No era dolor físico. Era ese tipo de dolor que uno no sabe dónde acomodar. Pero no quería estancarme. La mañana siguiente me levanté temprano, me preparé un café y abrí el ordenador. Abrí un documento en blanco y escribí de corrido: esta no es una historia sobre reconciliaciones perfectas. Es una historia sobre sobrevivir a quienes no te supieron amar. Ese fue el primer párrafo de lo que se convertiría, sin buscarlo, en mi libro. No quería venganza. Quería liberar mi voz. Y si al hacerlo incomodaba, que así fuera. Los días pasaron y con ellos la presión que siempre había sentido sobre mis hombros. Comencé a publicar fragmentos de mi historia en redes, sin nombres, sin rostros. Solo emociones. La respuesta fue inmediata. Cientos de personas comentaban: es como si hablaras de mi padre. Gracias por poner en palabras lo que yo aún no me atrevo a decir. Lloro mientras leo esto. No estás sola. Una tarde, recibí un mensaje privado. Era de un antiguo compañero de instituto. El mismo Julián que me defendió una vez cuando mi padre me gritó en plena calle por llegar tarde. Leerte me removió todo. ¿Te gustaría tomar un café y hablar de ese libro? No sabía si responder. Pero lo hice. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos del centro. Él no había cambiado mucho. Más canas, tal vez. Pero la misma mirada transparente. No tienes idea de lo que estás generando. No sé si quiero generar algo, solo quiero sanar. ¿Y si se puede hacer las dos cosas? Dijo, sonriendo. Ese café duró 4 horas. Esa misma semana recibí un correo de una editorial. Habían leído mis textos. Querían hablar. ¿Quién me había recomendado? Resulta que ahora trabajaba como lector editorial. Y lo había compartido sin decirme nada, por si acaso. Mientras todo eso sucedía, la otra parte de mi vida seguía. La familia de la que venía no había desaparecido. Seguían allí, silenciosos, orgullosos y, según supe, algo confundidos con la fama que estaban ganando sin ser nombrados. Una tarde, me llamó Sofía. Papá quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre el libro. Dice que lo están usando para atacarlo en su círculo. Me reí. No de burla, sino de ironía. Nunca mencioné su nombre. Si la gente lo reconoce, eso dice más de él que de mí. Solo, piénsalo. Tal vez quieras vernos de nuevo. Y por primera vez en años, no me sentí desesperada por la invitación. Podía decir que no. Podía decidir. Esa noche, mientras editaba el 3er capítulo, Julián me escribió: ¿te das cuenta de lo que has hecho? Has convertido el rechazo en una revolución silenciosa. No sabía si era una revolución, pero sonaba bien. Sonaba poderoso. El mensaje de mi hermana retumbó en mi cabeza por días. Papá quiere hablar contigo. No había exigencias. No había disculpas. Solo, eso. Una propuesta vaga, flotando entre el orgullo y la culpa. Acepté reunirme. No por él. Ni siquiera por mí. Lo hice porque ya no me dolía. Cuando llegué a la casa familiar, todo me pareció más pequeño. El jardín, la entrada, incluso la mirada de mi padre. Estaba sentado en su butaca, el lugar donde solía sentarse a ver fútbol y que nadie más podía ocupar. Cuando me vio, se levantó. Torpe. Como si no supiera cómo comportarse. «Hola», dije. «Hola», respondió. Y ese silencio incómodo, como si el mundo esperara que alguno dijera algo importante. Pero no. Él dio media vuelta y se fue a la cocina. Yo lo seguí. «He leído tus textos», dijo mientras servía café. «No son textos. Son mi vida. Lo sé. Por eso los leí. ¿Y? Te reconozco. Pero también me duele. Me hace quedar mal.
Me reí. No podía evitarlo. ¿Ese es tu mayor problema? ¿Quedar mal? Después de años de silencio, de desprecio, después de preguntar en voz alta en tu cumpleaños quién era la desconocida. Él bajó la cabeza. No supe qué decir. No esperaba verte. Ni en persona, ni en el papel. Por primera vez vi en sus ojos algo que no conocía. Miedo. No el miedo a perder. El miedo a ser visto tal como es. Fui un mal padre, admitió. Y esa frase, que tanto esperé, no me causó lo que creía. No me dio alivio. Me dio cansancio. Megáfono comenta: a veces es tarde si alguna vez te pidieron perdón cuando ya no dolía, solo cansaba. Entonces dijo algo que no esperaba. Tu madre te mintió. Levanté la vista. Alerta. ¿En qué? Tú no ibas a ser rechazada desde el principio. Yo quise tenerte. Pero ella tenía miedo de que tú eclipsaras a Sofía. Siempre dijo que tú eras demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado todo. A mí me encantaba eso. Pero con el tiempo, me dejé convencer. Cedí por no discutir. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Ahora iba a culpar a mamá? ¿Y eso qué cambia? Pregunté. Nada. Pero pensé que debía saberlo. Me quedé en silencio. Todo dentro de mí gritaba: no le creas. Pero algo en su tono tenía una tristeza que no sabía si era real o un disfraz de arrepentimiento. Antes de irme, le dejé algo sobre la mesa. Una copia del primer borrador de mi libro. Léelo todo. No solo las partes que te duelen. Léelo como si fueras yo. Y me fui. Al salir, me encontré con alguien que no esperaba, mi madre. Estaba en la entrada, como si hubiera calculado la hora exacta. ¿Viniste a curar o a herir más?, me preguntó. Depende de cómo te leas en mi historia, le dije. Ella no dijo nada. Pero su gesto fue como una confesión muda. Esa noche, Julián me llamó. ¿Cómo fue? No sé si liberador o agotador. Tal vez ambas. ¿Quieres que pasemos el fin de semana fuera? Te debo una escapada sin pasado de por medio. Y acepté. Durante esa escapada, sentada frente al mar, terminé el capítulo final. Ya no era un libro para sanar. Era un testimonio. Un cierre. Tachuela de pizarrón de corcho. Suscríbete si alguna vez entendiste que escribir tu historia no es venganza. Es libertad. 2 semanas después de entregar el manuscrito a mi padre, mi historia dejó de ser solo mía. La editorial decidió apostar fuerte. Portada llamativa, entrevistas pactadas, y una gira promocional que empezó en mi ciudad natal, esa misma donde mi nombre alguna vez no tenía ningún peso, pero ahora hacía temblar salones enteros. La presentación fue en un teatro pequeño. Yo estaba nerviosa, pero tranquila. Sabía lo que había escrito. Sabía por qué lo había hecho. Lo que no sabía era que ellos vendrían. Mis padres, sentados en la tercera fila, junto a mi hermana, vestidos con tonos neutros, serios, casi teatrales. Como si fueran personajes de mi historia. Como si supieran que, en el fondo, lo eran. La charla fluyó. Conté cómo escribir me había salvado. Cómo contar la verdad, aunque doliera, era el único camino para no repetirla. El público aplaudía, algunas personas lloraban, otras asentían con rabia contenida. Y entonces alguien preguntó: ¿alguna vez pensaste en perdonar? Silencio. Respiré hondo. Sí. Pero me di cuenta de que no se puede perdonar algo que nunca fue reconocido de verdad. El perdón no es automático. No se activa porque alguien llora frente a ti o te dice no sabía que te hacía daño. Mis padres no aplaudieron. Mi hermana bajó la mirada. Después del evento, mientras firmaba libros, se acercaron. Estamos orgullosos de ti, dijo mi madre. Y queremos hablar, añadió mi padre. ¿Hablar o posar para una foto de reconciliación?, pregunté sin levantar la vista del libro. No seas así, dijo mi hermana. Los miré. He sido así toda la vida. Solo que ahora tengo voz. Intentaron insistir, pero ya no tenían poder. Y eso les dolía. 2 días después, me llegó una invitación. Una cena familiar para recuperar el tiempo perdido. La rompí. Pero antes de tirarla, tomé una foto y la subí a mis redes con una frase. No siempre quieres recuperar lo que te hizo daño. A veces, alejarse fue la cura. El post se volvió viral. Y con eso, mi nombre dejó de ser solo el de una autora debutante. Me llamaron de un programa nacional. Tema: historias familiares que rompieron el silencio. Ahí estaba yo, frente a cámaras.
contando cómo mi padre una vez me llamó desconocida frente a toda una sala. Como mi madre dijo fuera de mi casa cuando más la necesitaba. Cómo sobreviví. Cómo reconstruí. Esa noche, Julián me llevó a cenar. Tu historia ya no te pertenece del todo, me dijo. ¿Eso es bueno? Es inevitable. Pero ahora viene lo difícil, mantenerte firme cuando quieran usar tu historia para redimirse ellos, no tú. Tenía razón. Al día siguiente, mi padre publicó una carta en redes. No me mencionaba por nombre, pero hablaba de una hija que nos dio una lección con su valentía. Era suave. Era pública. Era estrategia. Mi madre la compartió. Sofía también. Y aunque los comentarios eran positivos, yo no pude evitar sentir que todo se estaba contaminando. Porque una cosa es pedir perdón. Otra es colgarse de la herida ajena para parecer humano. Decidí escribir un segundo libro. Uno más crudo. Más directo. Donde ya no habría metáforas. Donde no edulcoraría los recuerdos para que nadie se sintiera atacado. Iba a llamarse. No me dolía, hasta que me dijiste que no dolía. Y mientras empezaba a escribir, recibí un mensaje inesperado. Era de mi padre. Solo decía, podemos hablar. Pero sin cámaras. Sin cartas. Sin otros. Solo tú y yo. Lo miré. Y sonreí. No por ternura. Sino porque por fin, yo decidía si ese capítulo se escribía. O no. Me tomó 2 días responder al mensaje de mi padre. No por orgullo. Ni siquiera por duda. Sino porque quería estar segura de algo. Si iba a ese encuentro, no sería como la hija que buscaba aceptación. Iría como la mujer que ya no necesita demostrar nada. Finalmente le respondí con un simple dime dónde y cuándo. La respuesta llegó en minutos. El Parque del Lago. El sábado. A las 5. Solo tú y yo. El parque estaba casi vacío. Era invierno. Las hojas secas crujían bajo mis pasos y el aire olía a tierra mojada. Lo vi sentado en una banca, con el abrigo oscuro que solía usar para las reuniones importantes. Eso ya me dijo algo. Me acerqué sin apuro. Me miró. No sonrió. Gracias por venir, dijo. No me lo agradezcas aún. No sé si quiero estar aquí. Silencio. No voy a pedirte que perdones lo que pasó. ¿Y entonces por qué estoy aquí? Me miró. Y por primera vez, lo vi vulnerable. No derrotado, pero sí, desarmado. Porque lo he leído todo. Y lo he recordado todo. Me senté al otro lado de la banca, dejando espacio. Quería escuchar, pero no absorber. Ya no. Cuando eras niña, empezó, yo no sabía cómo tratar contigo. Eras diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté, manteniendo la voz firme. Más intensa. Más sensible. Más viva. No lo entendía. Yo venía de padres fríos. Duros. Pensé que así se hacía. Que te estaba fortaleciendo. Lo miré. Me estabas rompiendo. Tragó saliva. No respondió enseguida. Te grité desconocida porque me dolía que fueras distinta. Porque no supe cómo sostener a alguien como tú. Y tu solución fue rechazarme. Mi error fue no admitir que me superabas. Respiré profundo. Por primera vez, sus palabras no sonaban como excusas. Sonaban como comprensión tardía. No quiero limpiar mi imagen, continuó. Quiero entender cómo vivir con lo que hice. ¿Y crees que eso se consigue con una charla en un parque? Silencio otra vez. Luego asintió. No. Pero es el primer paso de mi camino, no del tuyo. Eso me descolocó. Estaba acostumbrada a verlo con la máscara puesta. A que cada palabra fuera medida. Hoy no parecía interpretar un papel. No quiero que dejes de escribir sobre mí, dijo de repente. Solo quiero que no te olvides de lo que escribes sobre ti. Me sorprendió. ¿Y qué escribo sobre mí? Que aún con todo lo que pasó, elegiste no repetirlo. Cerré los ojos un momento. Ese era el verdadero triunfo. No el libro, no la fama, no el reconocimiento. Sino haber cortado la cadena. Nos quedamos en silencio unos minutos. Vi cómo miraba el lago, cómo fruncía el ceño de forma idéntica a cuando era niño. Me di cuenta de que también él tenía una historia. Una que no le había dado permiso de llorar nunca. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque tu libro me hizo verme. Y no me gustó lo que vi. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas. Solo con una frase que se me quedó grabada. Gracias por haber sobrevivido a mí, dijo antes de irse. No supe qué contestar.
Pero esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. No por lo que él había dicho, sino porque yo ya no necesitaba más respuestas para seguir adelante. Esa noche, después del encuentro con mi padre, no quise hablar con nadie. Apagué el móvil. Cerré el portátil. Incluso ignoré los mensajes de voz de lectores y seguidores que me decían cuánto les había tocado mi libro. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba que el mundo me escuchara. Quería escucharme yo. Dormí profundamente. No soñé con él, ni con mi madre, ni con la niña que fui. Soñé con agua en calma. Con silencio. Con luz. Al día siguiente desperté distinta. No vacía, no eufórica. Simplemente, libre. Y eso fue lo más aterrador. Pasaron los días. No publiqué nada sobre nuestro encuentro. Ni una palabra. Y aunque la tentación era grande, decidí no convertirlo en contenido. No todo tiene que hacerse público para ser real. Pero entonces, comenzaron a pasar cosas que sí merecían ser contadas. Mi tía Clara, la misma que me había dicho mejor no vengas al cumpleaños para no incomodar, me llamó. Vi a tu padre. Me dijo que hablaron. Que fue intenso. Lo fue. Y que tú fuiste más madura que todos nosotros. Guardé silencio. ¿Era un elogio? ¿Una forma de suavizar los años de indiferencia? Solo fui yo misma, respondí. ¿Y eso significa que te vas a reconciliar con la familia? Ahí estaba la trampa. No, dije con voz firme. Significa que ya no necesito que ustedes me aprueben. Los rumores circularon. Algunos dijeron que había manipulado a mi padre para hacerle sentir culpable. Otros, que ahora quería aprovecharme de su arrepentimiento. Y otros, los menos, decían que tal vez, por fin él se había dado cuenta de lo que había perdido. Yo no respondía nada. Seguí escribiendo. Pero esta vez, no sobre el pasado, sino sobre el presente. Sobre cómo reconstruirse sin tener que volver a los cimientos antiguos. Sobre cómo no necesitas venganza cuando tienes claridad. Y sobre cómo a veces, cerrar la puerta no es rencor, es respeto por uno mismo. Un día, semanas después, recibí una carta. Sí, una carta escrita a mano. Era de él. No era larga, pero estaba llena de pausas. Me pidió que no lo incluyera en mi próximo libro. No porque quisiera esconderse, sino porque sentía que lo que habían compartido en el parque era suyo también. Quiero que ese recuerdo sea solo nuestro, sin cámaras, sin lectores, sin conclusiones. Algo que no se reparta, ni se venda. Algo humano. Cerré la carta con lágrimas en los ojos. No por lo que decía, sino porque entendí algo. Cuando una persona empieza a respetar tus silencios más que tus palabras, entonces sí hay una semilla de cambio. Fui a visitar su casa. No para quedarme. No para volver. Solo para dejar una foto en su buzón. Era una imagen mía de niña, en blanco y negro, la que él tenía en su escritorio pero que había roto años atrás. Detrás, solo escribí: no la olvides otra vez. No volví a ver a mi padre en persona después de aquella carta. No porque no pudiera, sino porque, por primera vez, no lo necesitaba. El perdón, descubrí, no siempre viene de un abrazo. A veces, llega cuando ya no deseas nada a cambio. Cuando dejas de buscar respuestas, y simplemente entiendes que algunas preguntas estaban mal formuladas desde el principio. Ese verano, me invitaron a dar una conferencia sobre reconciliación y memoria en un pequeño foro de autores. Casi no acepto. Temía que la palabra reconciliación me forzara a hablar de él. Pero acepté. Y hablé. A veces, lo más valiente que puedes hacer, dije frente a las 100 personas que me escuchaban en silencio, no es perdonar a quien te falló, sino decidir que no necesitas llevar ese dolor como identidad. Que no eres una víctima de lo que te hicieron, sino autora de lo que harás con eso. Al terminar, una mujer mayor se acercó. ¿De verdad ya no le guardas rencor? No, le dije. ¿Y no duele? A veces. Pero ya no me quita el sueño. Y cuando algo deja de robarte el sueño, empieza a devolverte la vida. Días después, recibí una llamada. Mi padre había sido hospitalizado. Su salud, deteriorada desde hacía años, se agravó de pronto. Mi número aún figuraba en su ficha de contacto de emergencia. Dudé. ¿Debería ir? ¿Estar? Decidí escribirle una carta. No ir. Una carta. Era breve, pero honesta. No fui la hija perfecta. Y tú, claramente, no fuiste el padre ideal. Pero fuimos humanos. Nos dolimos. Y aprendimos. Si este es tu final, deseo que sea en paz.
Y si no, deseo que sea en verdad. No sé si llegó a leerla. No sé si le importó. Pero esa fue mi despedida. Y fue suficiente. Mi madre nunca volvió a tocar el tema. Mis hermanos fingieron que todo había sido un malentendido. Pero yo no volví a fingir nada. Seguí mi camino. Publiqué otro libro. Viajé. Reí. Lloré. Aprendí a amar sin miedo. Y por fin, me permití ser celebrada sin tener que mendigar un lugar en la mesa. Una vez, una joven me escribió: mi padre también me hizo sentir invisible. Pero gracias a ti, entendí que no tengo que cargar con su ceguera. Solo tengo que verme yo. Y con eso, todo valió la pena. Un año después de su muerte, sí, finalmente falleció, fui a su tumba. No llevé flores. Llevé la primera página del primer libro que publiqué. Ese que no leyó. Ese que no quiso entender. Lo dejé ahí. No como ofrenda. Como testimonio. Para que, al menos una vez en su vida, aunque fuera al final, supiera que la hija que ignoró, floreció igual. Tachuela de pizarrón de corcho, y no olvides suscribirte si quieres saber cómo terminan las historias de los que no se rinden, incluso cuando empiezan siendo invisibles.